El sacerdote llegó caminando. Ya había estado en suburbios antes, pero en esa ocasión, el camino barroso le parecía un monstruo vivo. No era simplemente lodo, era una amalgama gris y hambrienta de tierra, ceniza, restos de basura y una tristeza líquida que parecía supurar del propio suelo. Se pegaba a las suelas de sus zapatos negros, ya gastados por innumerables caminatas sin propósito aparente. Avanzaba con una tenacidad depredadora, adentrándose en las entrañas de aquella tierra olvidada por Dios y por los hombres. Cada avance que lograba el padre Jorge Bergoglio en el laberinto imposible del Distrito 21 de Buenos Aires era una batalla física y espiritual. Los pasillos, demasiado estrechos para que dos personas se cruzaran sin rozarse, se retorcían sin lógica aparente, flanqueados por muros improvisados de ladrillo hueco, chapa oxidada y trozos de madera podrida. De los postes de luz se descolgaban marañas de cables negros, colgados ilegalmente, que zumbaban con una corriente eléctrica precaria y mortal, especialmente bajo la llovizna pertinaz de aquella tarde de invierno. Mientras doblaba una esquina, una voz cascada lo detuvo. «Padrecito», susurró una anciana desde el umbral oscuro de su casilla, una mujer cuyo rostro era un mapa de todas las penas de la villa. «¿A dónde va con tanta prisa? No siga por ahí». Bergoglio se detuvo y le sonrió con amabilidad. «Buenas tardes, Elvira. Voy a ver a un vecino». La mujer negó con la cabeza, sus ojos pequeños y brillantes llenos de una preocupación genuina. «Ese no es un vecino, es una bestia con mala sangre. Hoy anda peor que nunca. No tiente al diablo, padre. Déjelo que se pudra solo en su veneno». El sacerdote asintió lentamente. «El veneno, si se deja solo, termina por contaminarlo todo, Elvira. A veces hay que acercarse para encontrar el antídoto». Sin decir más, continuó su camino, dejando a la anciana persignándose en la puerta. El aire, espeso y casi masticable, era un caldo de olores contradictorios que asaltaban la garganta. Llegaba el aroma reconfortante del guiso de una olla comunitaria, una promesa de calor y sustento en medio de la miseria. Pero se mezclaba casi de inmediato con el hedor agrio de un desagüe atascado, un olor a podredumbre que hablaba de enfermedad y abandono. La lluvia incesante no limpiaba nada, simplemente disolvía la suciedad, la esparcía, transfigurando el asentamiento en un purgatorio de charcos oscuros. El sacerdote sentía el peso de su propia impotencia como una segunda sotana empapada. Había venido a llevar consuelo, pero sus palabras, ensayadas en la quietud de su parroquia, le parecían ahora huecas. El cinismo, el verdadero antagonista, era una presencia tangible que se reía de él desde las miradas vacías de los niños que jugaban con un perro esquelético. Y entonces, lo vio. Apoyado contra la pared de una casucha que amenazaba con derrumbarse, estaba el epicentro de esa oscuridad. El Chueco. No era solo un hombre, era una leyenda negra susurrada con miedo. Un coágulo de rabia que la villa entera había aprendido a esquivar. Su rostro era un mapa de su vida, la piel curtida, una cicatriz blanca que le cruzaba la ceja, y una barba de varios días que no lograba ocultar la tensión de su mandíbula. Estaba coronado por una maraña de pelo grasiento, pegado a su cráneo por la lluvia. Pero eran sus ojos lo que detenía el aliento. Dos esquirlas de obsidiana que parecían haberlo visto todo y haberlo odiado todo. Esos ojos se clavaron amenazantes en la figura del cura. Esos ojos que lo siguieron con una depredadora parsimonia mientras el sacerdote continuaba su avance. Bergoglio sintió una punzada de miedo animal, un instinto que le gritaba que diera media vuelta. Pero otra cosa, una fuerza terca y luminosa, lo ancló al suelo. Se detuvo a un par de metros de él. El silencio entre ellos fue una declaración de guerra. El único sonido era el repiqueteo de la lluvia sobre un techo de chapa. El Chueco carraspeó, y con un movimiento lento, escupió un gargajo amarillento en el barro, a centímetros de los zapatos del cura. «¿Qué venís a buscar acá, cuervo?», gruñó. «No hay nada para vos. ¿No te cansa pasear tu sotana por la mierda?». Bergoglio permaneció en silencio, simplemente mirándolo.
Su quietud pareció enfurecer aún más al Chueco. ¿Te estoy hablando? ¿O los curas solo hablan desde el púlpito? Acá no hay oro que robar ni viejas a las que confesarles pecados que no importan. Esto es el fondo del tacho. Dios se fue del distrito Zabaleta hace mucho. O quizás nunca vino. Así que date media vuelta y volvé a tu iglesia, antes que te lleves puesto algo más que barro. Cada palabra era un golpe, un proyectil verbal diseñado para demoler la fe del sacerdote. Pero Bergoglio lo miró, y en ese instante, una gracia inexplicable le permitió ver más allá. Por primera vez no vio al monstruo que todos describían, sino la ruina de un templo. Vio las grietas profundas en su fachada de ira, el polvo de años de soledad cubriendo algo que alguna vez debió ser sagrado. Vio, en un parpadeo, al niño que se escondía detrás de la bestia. En ese instante, una idea descabellada, una locura divina, se apoderó de él. No respondió con un sermón. Hizo lo impensable. Ante la mirada atónita del Chueco y de un par de vecinos que observaban la escena desde la seguridad de sus puertas entreabiertas, el padre Jorge Bergoglio comenzó a arrodillarse. «Está loco», susurró una mujer desde una ventana. «El Chueco lo va a faenar ahí mismo». El movimiento del sacerdote fue lento, deliberado, una rendición total en medio del campo de batalla. La tela de su pantalón negro protestó al contacto con el barro. Sintió el frío sucio y líquido filtrarse a través del tejido, una mancha que era a la vez una humillación y una consagración. La rodilla izquierda tocó el suelo con un chapoteo casi inaudible, luego la derecha. Quedó postrado, con la sotana arrastrando en el lodo, a los pies del hombre que encarnaba el rechazo a todo lo que él representaba. El Chueco retrocedió un paso, un gesto instintivo de pánico. Su cuerpo, acostumbrado a la agresión, no supo cómo procesar la sumisión. Sus ojos de depredador ahora eran los de un animal acorralado. «¿Qué haces? Levántate», gruñó de nuevo, pero su voz había perdido todo su filo. Se quebró en una nota de pavor, de una confusión tan profunda que era casi dolorosa. Bergoglio no se levantó. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los del Chueco. «Perdóname», susurró el Chueco, y el susurro, en la acústica de aquel pasillo estrecho, resonó con la fuerza de una explosión. «Perdóname vos a mí. Porque te hemos fallado. Porque te hemos dejado solo», dijo el sacerdote. Y entonces, ignorando la mugre, ignorando el hedor, ignorando la amenaza latente en la postura del otro hombre, alargó sus manos y tomó uno de los pies del Chueco. El zapato estaba roto, una zapatilla de lona con la puntera despegada, mostrando unos dedos sucios. La piel estaba fría, húmeda, cubierta de barro. Las uñas estaban rotas y negras. Era el pie de un paria. El sacerdote lo sostuvo con una delicadeza que no era de este mundo, con la reverencia de quien sostiene la más frágil de las reliquias. En ese momento, en lo más profundo de la Villa Miseria, el universo contuvo la respiración. Un gesto estaba a punto de desatar un terremoto de misericordia. El detalle que lo cambió todo no fue un milagro celestial envuelto en luz, fue el contacto físico, innegable y radical, de una mano limpia con un pie sucio. El sacerdote se inclinó, y el mundo, sin saberlo, se inclinó con él. La primera reacción del Chueco no fue la ira, fue un espasmo violento, un respingo de todo su ser como si hubiera pisado un cable de alta tensión. Intentó retirar el pie con una fuerza brutal, un movimiento instintivo para zafarse de aquella extraña y aterradora caricia. Pero las manos del sacerdote, aunque parecían suaves, se aferraron a él con una fuerza que no era muscular, sino de propósito. Era el ancla de una convicción inamovible. El Chueco tironeó, perdió el equilibrio por un segundo y su espalda golpeó con un sonido sordo contra la pared húmeda. El impacto le sacó el aire, pero la conmoción real era la que se arremolinaba dentro de su cráneo. Su mente, un baluarte fortificado por décadas de violencia, desprecio y aislamiento, no tenía defensas contra aquel ataque. La sumisión era un arma que no sabía cómo combatir. «Soltame», rugió, y la palabra se desgarró en su garganta, sonando más a pánico que a amenaza.
Soltame, cuervo de mierda. ¿Qué te crees que haces? Su mano libre se movió hacia el cinturón, un gesto reflejo, buscando el mango del cuchillo que siempre llevaba, la única forma que conocía de resolver las invasiones a su espacio personal. Pero el movimiento murió a mitad de camino. ¿Apuñalar a un hombre arrodillado? ¿A un enemigo que se negaba a luchar? La lógica de la violencia, la única que regía su universo, se hizo añicos. Se sintió ridículo, expuesto, un animal de presa enfrentado a una criatura de otro reino cuyas reglas desafiaban la supervivencia. Bergoglio no soltó el pie. Apenas pareció registrar los insultos. Levantó la vista, y sus ojos no contenían juicio, ni piedad, ni siquiera compasión. Contenían una simple y devastadora aceptación. «Estoy donde tengo que estar», respondió con una voz queda, casi un murmullo, pero que atravesó el ruido de la lluvia y el caos en la mente del Chueco. Y entonces, con una lentitud exasperante, sacó un pañuelo blanco y sorprendentemente limpio del bolsillo interior de su abrigo. No era grande, apenas un trozo de tela de algodón, pero en la penumbra de aquel pasillo, bajo el cielo gris, pareció brillar con una luz propia. Lo desdobló con cuidado, como si fuera un lienzo precioso. La gente que espiaba desde las puertas se asomó un poco más. Nadie respiraba. Con el pañuelo en una mano, Bergoglio comenzó a limpiar el pie del Chueco. No lo hizo con asco ni con prisa. Lo hizo con la meticulosidad de un artesano restaurando una obra de arte. Limpió el barro de entre los dedos, la mugre acumulada bajo las uñas rotas, la suciedad incrustada en los pliegues de la piel agrietada del talón. Cada pasada del pañuelo blanco sobre la piel oscura era un escándalo, una inversión de todo el orden social de la villa. El Chueco temblaba. Un temblor incontrolable que le nacía en las piernas y le subía por la columna vertebral, haciendo castañetear sus dientes. El frío de la lluvia no era nada comparado con el frío del pánico que lo invadía. Aquella ternura era más violenta que cualquier golpiza que hubiera recibido. Le estaba arrancando la piel, desnudándolo capa por capa delante de todo el mundo. «Para, te digo», gritó de nuevo, pero la voz se le quebró. «Déjame en paz». Intentó de nuevo zafarse, pero su cuerpo parecía no obedecerle. Estaba paralizado por el asombro y el terror. Bergoglio continuó su tarea, impasible. Mientras limpiaba, sus dedos rozaron una pequeña cicatriz descolorida en el tobillo, una media luna pálida casi invisible bajo la suciedad. El contacto fue mínimo, accidental, pero para el Chueco fue como si le hubieran clavado un hierro al rojo vivo en la memoria. De repente, ya no estaba en ese pasillo. Tenía 6 años y corría descalzo por un campo de tierra, riendo, hasta que un trozo de vidrio roto le abrió la piel. Recordó el dolor agudo, la sangre caliente manchando el polvo, y recordó a su madre, cuyo rostro casi había olvidado, arrodillándose para limpiarle la herida con un trapo y un beso. Fue un recuerdo fugaz, un relámpago que iluminó por un segundo las ruinas de su infancia. Y con esa luz, el dique se rompió. La primera lágrima fue una traidora. Se abrió paso desde algún lugar profundo y olvidado, quemándole el párpado, y trazó un surco limpio sobre su mejilla sucia. Luego vino otra. Y otra. El Chueco se llevó una mano a la cara para ocultarlas, para detener aquella hemorragia de debilidad, pero era inútil. Su cuerpo, finalmente, se rindió. El temblor se convirtió en un sollozo. Un sollozo feo, ronco, el sonido de un animal herido que había olvidado cómo llorar. Se deslizó por la pared, incapaz de sostenerse, y quedó sentado en el barro, con las piernas encogidas, mientras el sacerdote seguía sosteniendo su pie, ahora limpio. El llanto se convirtió en un lamento desgarrador que resonó por todo el pasillo. Era el sonido de un hombre ahogándose que por fin recibía aire. Los vecinos, los testigos silenciosos de la demolición de un mito, ya no espiaban. Habían salido de sus casas. Formaban un círculo a una distancia respetuosa. Mujeres con niños en brazos, hombres de rostro duro que habían peleado con y contra el Chueco, ancianos que lo habían visto crecer. Nadie dijo nada.
Nadie se burló. Sus rostros reflejaban una conmoción que rayaba en lo sagrado. Estaban presenciando lo imposible. La bestia del distrito Zabaleta, el intocable, el hombre de piedra, se había desmoronado en el fango. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con las lágrimas del Chueco, bautizando aquella escena de rendición. Bergoglio finalmente soltó el pie. El pañuelo, ahora negro de suciedad, cayó al suelo. No pronunció palabra. Simplemente se quedó arrodillado en el barro, junto al hombre que lloraba, y puso una mano sobre su hombro tembloroso. No era el gesto de un vencedor. Era el gesto de un compañero en el naufragio. Y en ese silencio, en medio de la lluvia, bajo la mirada atónita de toda la villa, algo nuevo comenzó a nacer. El silencio que siguió al llanto fue más profundo que cualquier grito. Era un vacío denso, pesado, lleno de las palabras que nadie se atrevía a pronunciar. La lluvia, como si respetara la tregua, había amainado hasta convertirse en una llovizna fina, casi una niebla, que envolvía la escena en un velo gris. El único sonido era la respiración entrecortada y temblorosa del Chueco, el eco de una tormenta interior que por fin se calmaba. Seguía sentado en el fango, con la mano del sacerdote aún posada en su hombro, un ancla de carne y hueso en un océano de confusión. Los rostros del círculo de vecinos eran un mosaico de asombro. Habían visto peleas a cuchillo, redadas policiales, incendios y muertes, pero nunca habían presenciado nada como aquello, la capitulación de un alma. Era un espectáculo más violento y más íntimo que cualquier acto de agresión física, y los había dejado sin defensas, despojados de sus prejuicios y de su miedo. El mito del Chueco, la bestia de Zabaleta, no había muerto con un estallido de violencia, sino se había disuelto en lágrimas y barro. En su lugar había quedado algo mucho más desconcertante: un hombre. Simplemente un hombre. Fue entonces cuando el hechizo se rompió. No por una palabra, sino por un movimiento. Del círculo de curiosos se desprendió una figura encorvada, una anciana de rostro surcado por más arrugas que un mapa antiguo. Era doña Elvira, la matriarca no oficial de aquel sector de la villa, una mujer que había enterrado a un marido y a 2 hijos y cuya mirada contenía la sabiduría triste de quien ya no le teme a nada. Avanzó con pasos lentos pero firmes, sus sandalias de goma chapoteando en los charcos sin vacilación. Llevaba en sus manos una manta de lana áspera, de un color indefinido por el uso y los años. Nadie intentó detenerla. Su derecho a intervenir era tan antiguo e incuestionable como las propias leyes de la villa. Ignoró por completo al sacerdote. Su atención estaba fija en el hombre acurrucado en el suelo. Se detuvo frente a él, y su sombra menuda lo cubrió. El Chueco levantó la vista, sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto encontraron los de ella, y por un instante pareció un niño perdido. «Ya está, mijo. Ya pasó», dijo Elvira, y su voz, cascada y sin dientes, fue el primer sonido humano en aquel silencio sagrado. No había lástima en su tono, sino una autoridad práctica, la de una madre que ordena el caos. «Venga, levántese del suelo que se va a agarrar una pulmonía. Bastante tenemos ya con la miseria como para andar buscando enfermedades». Desplegó la manta y, con un gesto que era a la vez brusco y tierno, la echó sobre los hombros temblorosos del Chueco. La lana áspera rozó su piel mojada, un contacto real, tangible, que lo ancló de nuevo a la realidad. Bergoglio retiró su mano, comprendiendo sin necesidad de palabras que su papel en aquel acto había terminado. Ahora le tocaba a la comunidad. El sacerdote se puso de pie lentamente, sus rodillas crujieron en protesta, y retrocedió un paso. Se convirtió en un testigo más. El Chueco miró la manta, luego a la anciana, y después a los rostros que lo rodeaban. Buscó en ellos la burla, el desprecio, el miedo al que estaba acostumbrado. Pero no encontró nada de eso. Vio confusión, sí. Vio asombro. Y en algunos, en los más viejos, vio un destello de algo que se parecía a la compasión. Otro hombre se adelantó. Era Acosta, un albañil corpulento de manos como palas y rostro adusto,
el mismo que semanas atrás había amenazado al Chueco con una barra de hierro por una disputa territorial. Se paró junto a Elvira, creando una extraña alianza entre la fragilidad y la fuerza. No dijo nada. Simplemente extendió su mano derecha, una mano callosa, cubierta de polvo de cemento y pequeñas cicatrices. La ofreció, con la palma hacia arriba, en un gesto inequívoco de ayuda. El Chueco miró aquella mano. La mano de un enemigo. La miró como si fuera un objeto de otro planeta. Con un esfuerzo que pareció costarle el último gramo de energía, el Chueco levantó su propia mano, temblorosa y cubierta de lodo. La vacilación duró una eternidad. Y entonces, la posó sobre la de Acosta. El apretón fue firme. Acosta tiró de él, y el Chueco se puso de pie, tambaleándose, envuelto en la manta como en una crisálida. Por primera vez en décadas, no se sostenía por su propia rabia, sino por la fuerza de otro. «Venga a mi casa, Chueco», dijo Acosta, y su voz sonó extraña, como si las palabras le costaran. «Mi mujer hizo sopa. Hay para uno más». La oferta resonó en el pasillo con la fuerza de una amnistía. No era solo una invitación a comer, era una invitación a volver. A volver al mundo de los hombres, de las mesas compartidas, de los hogares. El paria estaba siendo reclamado. El Chueco no pudo responder. Solo asintió, un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Y así comenzó la procesión más extraña que Zabaleta hubiera visto jamás. No era un cortejo fúnebre ni una celebración. Era algo intermedio, un peregrinaje incierto. Acosta a un lado, sosteniéndolo por el brazo, doña Elvira al otro, caminando a su lado con su paso menudo. El padre Bergoglio lo seguía a una distancia prudente, un guardián silencioso de aquel frágil milagro. Y detrás de ellos, el resto de los vecinos. Nadie volvió a sus casas. Se unieron a la comitiva, formando una estela de humanidad que avanzaba lentamente por el laberinto de barro. La noticia corría por delante de ellos, un reguero de pólvora de susurros y miradas incrédulas. ¿Es el Chueco? ¿Acosta lo lleva a su casa? ¿El cura? La gente salía a las puertas no para ver a la bestia, sino para ser testigo de la resurrección. Llegaron a la casa de Acosta, una construcción humilde pero sólida, de la que emanaba un halo de luz amarilla y un olor a cebolla frita. La mujer de Acosta, una mujer menuda de ojos asustados, apareció en la puerta. Vio a su marido sosteniendo al hombre que más temía, vio la multitud silenciosa, y su rostro pasó de la incredulidad al pánico y, finalmente, a una resignación desconcertada. Acosta le habló en voz baja. «Pone un plato más en la mesa, Marta». Ella no discutió. Se hizo a un lado y los dejó pasar. El interior era una sola habitación, cálida y abarrotada de vida. Una mesa de madera, una cocina a gas, fotos de niños en las paredes. El contraste con el frío y la humedad del exterior era absoluto. Acosta guió al Chueco hasta una silla de pino. Él se sentó, o más bien se desplomó, sin soltar la manta. Seguía temblando. Marta, moviéndose como un autómata, le sirvió un plato hondo de sopa humeante y se lo puso delante. El vapor le empañó el rostro. El Chueco miró el plato. Miró el pan. Miró las caras de la gente que se agolpaba en la puerta, observando en silencio. Finalmente, levantó la vista hacia el sacerdote, que se había quedado en el umbral, sin querer invadir aquel espacio sagrado. Sus labios se movieron, resecos y agrietados. Logró articular una sola palabra, una pregunta que no era para el cura, sino para el universo entero. «¿Por qué?», susurró, y su voz fue apenas un hilo de aire. Bergoglio lo miró a los ojos, y por primera vez desde que se arrodilló. Sonrió. Una sonrisa cansada, pero luminosa. «Porque ya era hora», respondió con sencillez. «Porque el barro no es el hogar de nadie». El Chueco bajó la vista hacia la sopa. Cogió la cuchara. Sus manos aún temblaban tanto que el caldo se derramaba por los bordes. Pero se la llevó a la boca. El calor de la sopa fue un ariete. No solo calentó su estómago helado,
sino que derribó una muralla interior que ni él mismo sabía que existía. Con esa primera cucharada, un torrente de sensaciones olvidadas lo inundó. No era solo el sabor a caldo de pollo y a verduras, era el sabor de la normalidad. El sabor de un martes por la noche, de un techo que no gotea, de una mesa que no se tambalea. El sabor de la vida que transcurría al otro lado de la barricada invisible que él mismo había levantado a su alrededor. Comió con una lentitud desesperada, como si temiera que el plato fuera a desaparecer. Cada cucharada era un acto de redescubrimiento. El trozo de patata que se deshacía en su lengua, la hebra de pollo, la dulzura de la zanahoria. Eran sabores de la infancia, ecos de un mundo que creía perdido para siempre en la neblina del alcohol y la rabia. Sus manos, que antes temblaban con violencia, comenzaron a calmarse. El pulso errático de su corazón encontró un ritmo más sosegado. No levantó la vista del plato, pero era consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Era consciente de Marta, la mujer de Acosta, que se movía por la pequeña cocina con una rigidez de autómata, lavando cacharros con una fuerza innecesaria, sin atreverse a mirar en su dirección, pero escuchando el sonido de la cuchara contra el plato como si fuera el tic-tac de una bomba. Era consciente de Acosta, sentado a la cabecera de la mesa, inmóvil, con los brazos cruzados, observándolo con una intensidad que era una mezcla de vigilancia y una extraña y nueva forma de orgullo. Y era consciente de la multitud en la puerta. Ya no se agolpaban, pero seguían ahí, un coro silencioso que presenciaba la Eucaristía más extraña de sus vidas. Veía sus siluetas recortadas contra la noche que caía sobre la villa, oía sus susurros, sentía el peso de sus miradas colectivas. Y él, el paria, el intocable, era el centro de su liturgia. Cuando terminó la sopa, raspando el fondo del plato con la cuchara hasta que el sonido se hizo incómodo, el Chueco levantó la vista. Su mirada ya no era la de un animal acorralado. Estaba vacía, pero era un vacío limpio, como una casa recién barrida después de un huracán. Miró a Marta. «Gracias», dijo, y la palabra, áspera por el desuso, sonó como una piedra cayendo en un pozo. Marta se sobresaltó, casi dejó caer un plato. Se giró lentamente y lo miró a los ojos por primera vez. Vio al hombre que había aterrorizado sus pesadillas, pero ahora lo vio sentado en su cocina, vulnerable, envuelto en una manta vieja, con restos de sopa en la barba. Asintió, incapaz de hablar, y se volvió rápidamente hacia el fregadero. Pero ese breve cruce de miradas fue un tratado de paz, el primer paso en un territorio desconocido. Acosta se aclaró la garganta. «Ya es tarde», dijo, no como una orden para que se fuera, sino como una constatación que traía consigo un problema irresoluble. «¿Dónde te vas a quedar?». La pregunta quedó flotando en el aire cálido de la habitación. Era la pregunta que todos en la puerta se estaban haciendo. El milagro había ocurrido, la bestia había sido domesticada, el enemigo había comido en su mesa. ¿Y ahora qué? La realidad, con sus ángulos afilados y sus problemas prácticos, regresó con toda su fuerza. El Chueco no tenía a dónde ir. Su casa era un refugio de chapas y cartones, sin puerta, sin cama, un lugar para resguardarse de la lluvia pero no para vivir. Era el cubil de un animal, no el hogar de un hombre. El Chueco se encogió de hombros, un gesto de resignación que revelaba la profundidad de su desamparo. «Por ahí», murmuró. Como siempre. Se dispuso a levantarse, a volver a su soledad, a la normalidad de su miseria. Quizás todo aquello había sido solo un interludio, un sueño extraño inducido por el hambre y la conmoción. Pero doña Elvira, que había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso al frente. Su pequeña figura se interpuso entre el Chueco y la salida. «De ninguna manera», sentenció, y su voz, aunque frágil, cortó el aire con la autoridad de una matriarca. «Ningún cristiano se queda por ahí después de lo que pasó hoy». Se giró hacia la gente que observaba. «¿O me van a decir que lo vamos a dejar volver a ese basural que llama casa? ¿Después de esto?». Su dedo huesudo no señalaba al Chueco, sino a todos ellos. La pregunta no era una sugerencia, era una acusación,
un desafío. Un murmullo recorrió a la gente. La incomodidad era palpable. Una cosa era presenciar un milagro, sentir la catarsis del momento, y otra muy distinta era asumir la responsabilidad de lo que venía después. La compasión era un sentimiento cálido, pero la caridad requería esfuerzo, tiempo y recursos que nadie tenía de sobra. Un hombre en el fondo carraspeó. ¿Y qué quiere que hagamos, Elvira? Apenas cabemos en nuestras casas. Una mujer a su lado añadió, además, ¿quién se fía? Hoy está manso, pero mañana. La duda, como una mala hierba, comenzó a brotar. El frágil consenso del milagro amenazaba con romperse. El chueco escuchaba, y la vieja máscara de cinismo comenzó a regresar a su rostro. Lo sabía. Era demasiado bueno para ser verdad. Fue Acosta quien aplastó la cizaña antes de que pudiera crecer. Se puso de pie, y su corpulencia pareció llenar toda la habitación. Golpeó la mesa con la palma de la mano, un golpe seco y definitivo que silenció todos los murmullos. «Basta», tronó. «El que no se fía, que se vaya a su casa y cierre la puerta. El que tenga miedo, que rece un rosario. Pero lo que no vamos a hacer es lavarnos las manos como Pilatos». Recorrió con la mirada a cada uno de sus vecinos, desafiándolos. «Este hombre comió mi sopa. Se sentó en mi mesa. Eso lo convierte en mi problema. Y si es mi problema, es el problema de todos». Se giró hacia el chueco, que lo miraba con una expresión indescifrable. «No vas a volver a ese basural. Te quedarás acá esta noche. Dormirás en el suelo, junto al fuego. No es mucho, pero está seco». Se volvió de nuevo hacia la multitud. «¿Y mañana?». Hizo una pausa, y en ese instante una idea, tan loca y audaz como la del sacerdote arrodillándose en el barro, tomó forma en su mente. «Mañana le vamos a construir una casa. Una de verdad. Con ladrillos y un techo que no se vuele con el viento». El silencio que siguió a esa declaración fue total. Era una propuesta demencial. Nadie tenía ladrillos de sobra. Nadie tenía tiempo. Nadie tenía fuerzas. Pero la audacia de la idea era contagiosa. Era una forma de anclar el milagro a la tierra, de darle cimientos, de hacerlo real y duradero. Doña Elvira fue la primera en reaccionar. Una sonrisa casi sin dientes iluminó su rostro arrugado. «Yo pongo la primera olla de mate cocido para los que trabajen», dijo. Otro hombre, un joven flaco que solía trapichear para el chueco, dio un paso al frente. «Yo sé dónde conseguir unas chapas buenas, de las que no están oxidadas». Una mujer ofreció clavos. Otro, un poco de cemento que le había sobrado de un arreglo. La idea, imposible un minuto antes, de repente se convirtió en un proyecto. El padre Bergoglio, que había permanecido en el umbral, observaba la escena con una emoción que apenas podía contener. El milagro ya no era suyo. Se lo habían apropiado. Estaba echando raíces en el corazón de la comunidad. El chueco miraba a su alrededor, de un rostro a otro, mientras sus vecinos, sus antiguos enemigos, sus víctimas y sus despreciadores, comenzaban a planificar la construcción de su hogar. Y por segunda vez en un día, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de una gratitud tan abrumadora, tan nueva y tan extraña, que no supo qué hacer con ella, más que dejarla correr. La primera luz del amanecer se filtró en la villa como un ladrón sigiloso. El chueco despertó con un sobresalto, convencido por un instante de que todo había sido un sueño febril, un delirio provocado por el hambre y el frío. Pero el suelo bajo él era duro y real, y el olor a café recién hecho que flotaba en el aire no pertenecía a su mundo de pesadillas. Estaba acurrucado junto a la estufa de la cocina de Acosta, que aún conservaba un rescoldo de calor. La manta de doña Elvira seguía sobre sus hombros. Se sentó lentamente, sus músculos protestando por la postura y la tensión acumulada. A través de la única ventana de la habitación, vio a Marta moviéndose en el patio, echando granos de maíz a unas gallinas flacas. No había miedo en sus movimientos, solo la rutina cansada de cada mañana. Acosta ya no estaba. El pánico,
un viejo conocido, le atenazó la garganta. ¿Lo habían abandonado? ¿Se habían arrepentido de su locura de la noche anterior? La gratitud era un sentimiento tan frágil que temía que la luz del día la hubiera desintegrado. Salió al exterior con la cautela de un animal que abandona su madriguera. El aire de la mañana era gélido y cortante, pero limpio. La lluvia había cesado. Y entonces lo vio. El humo. No el humo sucio de la basura quemada, sino el humo aromático de la leña de quebracho que ascendía en una columna recta hacia el cielo gris. Provenía de un claro, un pedazo de tierra baldía entre varias casillas que siempre había sido un vertedero de escombros y chatarra. Allí, junto a un fuego crepitante sobre el que hervía una olla ennegrecida, estaba doña Elvira. Fiel a su palabra. Estaba sentada en un cajón de manzanas volcado, con un termo y una vasija de mate en la mano, como una reina en su trono de miseria. A su lado, Acosta hablaba con otros dos hombres, señalando el suelo con una estaca, trazando líneas invisibles en el barro. No había una multitud. Solo ese pequeño grupo de 4 personas desafiando la incredulidad de la mañana. El Chueco se quedó a distancia, oculto a medias por la esquina de una casilla, observando. Se sentía un impostor. Aquella gente estaba conspirando para darle un hogar, y él no sabía qué hacer, cómo actuar. Su antiguo repertorio de gestos, la mirada desafiante, el gruñido, el empujón, era inútil aquí. Estaba desarmado. Vio llegar al joven flaco que la noche anterior había prometido chapas. No traía las chapas, pero sí 2 palas oxidadas al hombro. Se acercó al grupo y dijo algo que el Chueco no pudo oír. Acosta le dio una palmada en la espalda y le señaló un lugar para empezar. Y el joven, sin más, clavó la pala en la tierra llena de cascotes y comenzó a cavar. El sonido metálico de la pala contra las piedras fue el primer golpe, la primera nota de la sinfonía de la construcción. Era un sonido real. Esto estaba sucediendo. El miedo dio paso a una emoción nueva y aterradora, la vergüenza. Una vergüenza tan profunda que le quemaba la cara. ¿Iba a quedarse ahí, mirando, mientras otros construían su vida? ¿Era ese el hombre nuevo que había nacido de las lágrimas de la noche anterior? Con un esfuerzo monumental, obligó a sus pies a moverse. Salió de su escondite y caminó hacia el fuego. Cada paso era una confesión de su inutilidad. Todos se giraron al verlo llegar. El silencio cayó sobre el pequeño grupo. Lo miraron, envuelto en su manta, con el pelo revuelto y la barba manchada de sopa seca. Era la viva imagen de la caridad, el objeto de su proyecto. Doña Elvira lo escrutó con sus ojillos brillantes. «Tarde te levantaste, mijo», dijo, sin asomo de reproche. «Tómate un mate que se te va a enfriar el cuerpo». Le tendió la vasija. Él la cogió con manos temblorosas. El calor de la vasija se transmitió a sus dedos helados. Sorbió. El mate estaba amargo, fuerte y dulce, todo a la vez. Era el sabor de la comunidad, el combustible de las mañanas de trabajo. El sabor de la pertenencia. Se lo devolvió a la anciana. «Gracias», murmuró. Acosta se acercó a él. Su rostro estaba serio, concentrado. No había ni rastro de la ira de antaño, pero tampoco una familiaridad forzada. Era la cara de un capataz evaluando a un peón. «¿Sabes hacer mezcla?», le preguntó directamente. El Chueco negó con la cabeza. Nunca en su vida había construido nada que no fuera un muro de odio. «No importa», dijo Acosta. «Sabes cargar bolsas, supongo». Señaló con la cabeza una pila de bolsas de arena y cemento que alguien había traído y apilado a un lado. «Hay que llevarlas para allá. Con cuidado de no romperlas». No era una petición, era una orden. Y en esa orden, el Chueco encontró su salvación. Le estaban dando un trabajo, no una limosna. Le estaban dando la oportunidad de pagar su deuda. Asintió. Se quitó la manta, la dobló con un cuidado reverencial y la dejó sobre el cajón de Elvira. Se acercó a la pila. La primera bolsa de cemento pesaba una barbaridad, un peso muerto que casi lo desequilibra. Se la echó al hombro,
sintiendo como los músculos atrofiados de su espalda gritaban en protesta. El polvo gris se le metió en la nariz y le manchó la ropa. Empezó a caminar, con paso torpe, hacia el lugar que Acosta le había indicado. Fue el viaje más importante de su vida. Cada paso con esa carga a la espalda era un acto de penitencia y de creación. No estaba transportando cemento, estaba cargando el primer ladrillo de su nueva identidad. Cuando llegó, la dejó caer con un ruido sordo. Se quedó un momento de pie, jadeando, con el corazón latiéndole con fuerza. Y al darse la vuelta, vio que el padre Bergoglio había llegado. El sacerdote no vestía su sotana, sino unos pantalones de trabajo y una camisa vieja. Llevaba en sus manos una bolsa con pan y galletas. Saludó a todos con un simple buen día y dejó la bolsa junto al fuego de Elvira. Luego, sin decir una palabra más, se acercó a la pila de bolsas, se echó una al hombro y comenzó a caminar, siguiendo el mismo camino que acababa de hacer el Chueco. La imagen de aquel cura, el hombre que le había besado los pies, ahora sudando bajo el mismo peso que él, demolió la última de sus defensas. No estaba solo en su esfuerzo. No era el único que se ensuciaba las manos. La vergüenza se transformó en una extraña forma de orgullo. Volvió a por otra bolsa. Y otra. Y otra. Durante la siguiente hora, los dos hombres, el paria y el sacerdote, trabajaron codo con codo en silencio, transportando los cimientos de un hogar. Poco a poco, atraídos por el ruido y la actividad, más vecinos comenzaron a acercarse. Primero para mirar, con los brazos cruzados y el escepticismo en la cara. Pero la visión de aquel grupo trabajando con una determinación silenciosa era un imán. Una mujer se acercó a Elvira y le ofreció un paquete de hierba. Un hombre mayor, carpintero de oficio, observó los planos que Acosta había dibujado en el suelo. «Esa viga no te va a aguantar el techo», dijo, casi para sí mismo. Acosta lo miró, desafiante. «¿Y vos cómo lo harías, entonces?» El anciano tomó la estaca y, con unas pocas líneas, modificó el diseño. «Así», dijo. «Y yo tengo unos tirantes de pino que te pueden servir». Acosta lo miró, tragó su orgullo y asintió. «Tráelos». La comunidad no solo estaba aportando materiales, estaba aportando su sabiduría. Para el mediodía, el solar ya no era un vertedero. El terreno estaba limpio y nivelado. Las zanjas para los cimientos estaban cavadas. Había una docena de hombres y mujeres trabajando. Algunos cavaban, otros mezclaban el cemento en una carretilla abollada, otros acarreaban agua en baldes. El Chueco, agotado, cubierto de sudor y polvo de cemento, se detuvo un momento a tomar aire. Miró a su alrededor. Vio a Acosta discutiendo con el carpintero sobre el ángulo de una pared. Vio a Marta, la mujer de Acosta, repartiendo vasos de agua a los trabajadores, su rostro ya sin miedo, solo cansado y concentrado. Vio al padre Bergoglio ayudando a clavar estacas, con las manos enrojecidas y sucias. Escuchó el sonido de las palas, las risas ocasionales, las órdenes gritadas. Y por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algo más grande que su propia miseria. El padre Bergoglio se acercó y se paró a su lado, mirando la misma escena. «¿Qué te parece?», preguntó el sacerdote. El Chueco tardó en responder. Buscó las palabras en un vocabulario que no estaba acostumbrado a usar. «Parece, de verdad», dijo finalmente. Bergoglio sonrió. «Es lo que pasa cuando se construye sobre la única piedra que nunca se rompe», dijo en voz baja. «¿Y cuál es esa, padre?», preguntó el Chueco, genuinamente curioso. La respuesta del sacerdote, esta. Y extendió su mano señalando a todos y a nadie a la vez. «La que está dispuesta a perdonar». No fue una simple frase bonita. Fue una profecía que se materializó durante el resto de aquel día imposible. La construcción de la casa del Chueco dejó de ser un proyecto para convertirse en una liturgia de barro y sudor. El puñado de voluntarios del amanecer se multiplicó con cada hora que pasaba. Llegaron hombres que volvían de sus trabajos en las fábricas, trayendo consigo la fuerza de sus brazos y la rabia contenida,
que por primera vez encontraron un cauce constructivo. Llegaron mujeres, hartas de ver a sus hijos jugar entre la basura, que organizaron una cocina de campaña junto al fuego de doña Elvira, preparando ollas gigantes de guiso y mate cocido, transformando el lugar en un hormiguero de actividad febril. Trajeron a sus hijos más pequeños, que correteaban entre las pilas de materiales, sus risas infantiles una banda sonora impensable para un lugar que hasta ayer solo conocía el lenguaje de los gruñidos y las amenazas. El solar se convirtió en el nuevo centro de la villa, en el distrito Zabaleta. Un corazón que había empezado a latir de nuevo, bombeando esperanza en lugar de sangre. El Chueco trabajó como nunca había trabajado en su vida. Pasó de acarrear bolsas a aprender a mezclar el cemento bajo la tutela paciente del viejo carpintero. Sus primeras mezclas fueron un desastre, demasiado aguadas o demasiado secas. Esperaba el grito, el insulto, el despido que siempre había sido la respuesta del mundo a sus errores. Pero el anciano simplemente negaba con la cabeza. No, mijo, así no. Mire, tiene que sentirlo con la pala. La mezcla le tiene que hablar. Tiene que tener el cuerpo de una polenta espesa, ¿entiende? Y volví a mostrarle, una y otra vez, sin perder la calma. Por primera vez, un error no era una condena, sino una lección. Y el Chueco aprendió. Aprendió a sentir el cemento, a escuchar la madera, a clavar un clavo sin doblarlo. Sus manos, antes herramientas de destrucción, se estaban reeducando en el arte de la creación. Al mediodía, cuando las mujeres sirvieron el guiso en platos abollados de metal, se sentó en el suelo, en círculo con los demás. Comió en silencio, escuchando las bromas, las quejas sobre el fútbol, las conversaciones triviales que formaban el tejido de una vida normal. Nadie lo trató con una deferencia especial, pero tampoco con miedo. Era, simplemente, uno más. Y esa normalidad era el milagro más grande de todos. Para el atardecer, lo imposible había tomado forma. Donde por la mañana solo había un basural, ahora se levantaban 4 paredes de ladrillo a la altura de la cintura. Los marcos de una puerta y una ventana, rescatados de una demolición, estaban ya colocados. La estructura era tosca, imperfecta, pero sólida. Era real. Acosta, cubierto de polvo y agotado, recorrió el perímetro con la mano, tocando los ladrillos como si no pudiera creerlo. Mañana, si Dios quiere, empezamos con el techo, dijo en voz alta, y un murmullo de aprobación recorrió al grupo de trabajadores. El padre Bergoglio, con el rostro enrojecido por el sol y las manos llenas de ampollas, sonreía mientras ayudaba a limpiar las herramientas. Había una atmósfera de celebración contenida, el orgullo colectivo de haber desafiado y vencido a la desesperanza. Encendieron un par de fogatas para combatir el frío que empezaba a caer, y alguien trajo una guitarra. Una milonga triste y esperanzada comenzó a flotar en el aire, mezclándose con el olor a tierra mojada y a guiso recalentado. Y fue entonces, en medio de esa paz precaria, cuando el mundo exterior les recordó que Zabaleta existía. Ese momento de comunión grupal se interrumpió por un sonido que desentonaba el momento. No era realmente un sonido. Era un rugido, el rugido de un motor de lujo. Un sedán negro, tan brillante y fuera de lugar como un diamante en un estercolero, avanzó lentamente por el pasillo principal de la villa, sus neumáticos anchos aplastando el barro con un desdén silencioso. La música de la guitarra se apagó. Las conversaciones cesaron. Todos los ojos se clavaron en el vehículo. El coche se detuvo a unos 20 metros de la construcción. Las puertas se abrieron y de él descendieron 3 hombres. No llevaban uniformes de policía ni ropa de trabajo. Llevaban trajes. Trajes caros, de un color gris tan oscuro que era casi negro, camisas blancas impecables y zapatos italianos que parecían ofendidos por tener que pisar aquella tierra. No miraban a la gente, miraban por encima de sus cabezas, sus rostros impasibles, sus ojos fríos calculando el valor del terreno y el coste de la miseria que lo ocupaba. Uno de ellos, el que parecía el líder, un hombre de unos 50 años con el pelo plateado peinado hacia atrás y un maletín de cuero en la mano, se adelantó. Su caminar era una afrenta,
una demostración de poder en territorio enemigo. Se detuvo justo en el borde del solar, su mirada pasando por encima de las paredes recién levantadas como si fueran una pila de basura. Acosta se irguió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y dio un paso al frente, interponiéndose entre el recién llegado y la obra. El padre Bergoglio se colocó a su lado. Los dos, el albañil y el sacerdote, formaron una muralla humana. «Buenas noches», dijo el hombre del traje, y su voz era tan pulcra y afilada como su apariencia. «Mi nombre es Ricardo Valente, y soy el representante legal de la Corporación Inmobiliaria del Sur». Hizo una pausa, permitiendo que el nombre de la empresa cayera sobre ellos con todo su peso. «Entiendo que ustedes son los líderes de esta comunidad». «Acá no hay líderes», respondió Acosta con voz ronca. «Acá hay vecinos». Valente esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entiendo. Vecinos, entonces. Me temo que tengo malas noticias para los vecinos». Abrió su maletín con un chasquido seco y extrajo una carpeta llena de documentos. Sacó una hoja, impresa con sellos oficiales y una jerga legal incomprensible. «Este terreno, toda esta villa», dijo, barriendo el horizonte con un gesto de desprecio, «es propiedad privada. Pertenece a mis clientes. Y mis clientes tienen planes para él. Planes que, me temo, no los incluyen a ustedes». El aire se volvió denso, cargado de una electricidad hostil. El chueco, que se había quedado paralizado junto a la pared que ahora sentía suya, sintió que el frío del miedo le recorría la espalda. Conocía esa clase de hombres. Eran más peligrosos que cualquier matón, porque su violencia no usaba cuchillos, sino papeles. «Tenemos una orden judicial», continuó Valente, su voz monótona y cruel. «Una orden de desalojo. Tienen 48 horas para desocupar el predio. A partir de este momento, cualquier nueva construcción es ilegal y será demolida». De hecho, su mirada se posó con una frialdad quirúrgica en las paredes de ladrillo. «Esta estructura es la primera que se irá abajo». La amenaza fue tan directa, tan brutal, que dejó a todos sin aliento. La casa. Su casa. La casa que habían levantado con sus propias manos, con su sudor y su esperanza, era ahora el objetivo principal, el símbolo de su rebeldía que debía ser aplastado. El padre Bergoglio dio un paso al frente. Su rostro, habitualmente sereno, estaba tenso de una ira justa. «Usted no puede hacer eso», dijo, su voz tranquila pero vibrante de autoridad. «Esta gente no tiene a dónde ir. Y esta casa es un símbolo de...» «¿Un símbolo de qué, padre?», lo interrumpió Valente con un sarcasmo helado. «¿De la anarquía? ¿Del desafío a la propiedad privada? Ahórreme el sermón. He tratado con docenas de curas como usted. Siempre con la misma retórica sentimental». Se giró de nuevo hacia Acosta. 48 horas. Es más de lo que la ley exige. Le sugiero que aproveche el tiempo para empacar en lugar de para construir. Dicho esto, guardó el papel, cerró su maletín y se dio media vuelta. Los otros dos hombres, que habían permanecido en silencio como dos estatuas de granito, lo flanquearon. Se dirigieron de vuelta a su coche, dándoles la espalda, seguros de su victoria, convencidos de que la batalla había terminado antes de empezar. Dejaron atrás a una comunidad entera, paralizada, con el sabor a ceniza en la boca, mientras el monumento a su esperanza recién nacida ya tenía sobre él una sentencia de muerte. El motor del coche rugió, y en la oscuridad que caía, sus faros parecieron los ojos de una bestia que se retiraba, solo para tomar impulso antes del ataque final. El sedán negro se desvaneció en la oscuridad, pero su presencia permaneció, un veneno invisible que se infiltró en el aire y paralizó a la comunidad. El eco del motor de lujo fue reemplazado por un silencio antinatural, más pesado y opresivo que cualquier ruido. La milonga de la guitarra había muerto a mitad de un acorde, las cuerdas aún vibraban con una nota que nunca se resolvería. El fuego de las fogatas, que momentos antes parecía un faro de celebración, ahora proyectaba sombras largas y danzantes que se antojaban monstruosas,
deformando los rostros de la gente, convirtiendo su asombro en máscaras de pavor. El guiso a medio comer en los platos de metal se enfriaba rápidamente, perdiendo su aroma a hogar para oler a simple comida de pobres. El papel que Valente había mostrado, con sus sellos y su lenguaje incomprensible, era una sentencia de muerte dictada desde un mundo que no entendían pero cuyo poder ahora sentían en la médula de sus huesos. 48 horas. El tiempo, que en la villa solía ser un río lento y sinuoso, de repente se había convertido en una cuenta atrás, un mecanismo de relojería que marcaba el ritmo de su propia aniquilación. La primera reacción no fue un grito, sino un gemido. Un sonido bajo, gutural, que escapó de los labios de Marta, la mujer de Acosta. Se llevó las manos a la boca como para contenerlo, pero era demasiado tarde. Ese pequeño sonido de dolor puro fue la primera grieta en el dique de la conmoción, y tras él vino la inundación. Un hombre, uno de los que había trabajado todo el día con una energía furiosa, arrojó su pala contra las paredes a medio construir. El metal golpeó los ladrillos con un chasquido seco y frustrado, dejando una muesca blanca en el barro cocido. «Maldita sea», gritó al cielo. «Todo para nada. Todo este esfuerzo para que vengan estos hijos de puta a tirárnoslo abajo». Sus palabras rompieron el hechizo del silencio y abrieron las compuertas del rencor y el miedo. La frágil unidad, forjada en el barro y el sudor de un solo día, comenzó a desintegrarse. «Yo lo sabía», murmuró una mujer en la penumbra, acunando a un niño pequeño. «Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. Nunca nos dejan levantar cabeza». Otro hombre, más joven, se encaró con Acosta. «¿Y ahora qué, Acosta? ¿Ahora qué hacemos, Tú nos metiste en esto. Construir una casa. ¡Qué gran idea! Ahora no solo nos echan, sino que nos van a pasar por encima con las excavadoras por tu culpa». Acosta, con el rostro contraído en una máscara de rabia impotente, no respondió. Avanzó hasta la pared que había recibido el golpe de la pala y la golpeó con el puño cerrado. No fue un golpe teatral, fue un impacto sordo, brutal, el sonido de la carne y el hueso contra la obra de sus propias manos. Se quedó así, con la frente apoyada en los ladrillos fríos, los nudillos sangrando, su ancha espalda sacudida por temblores de furia contenida. El líder, el hombre de acción, se había encontrado con un enemigo al que no podía golpear, una injusticia que no podía demoler. Estaba derrotado. El padre Bergoglio observaba el colapso. Veía el miedo metastatizar en acusaciones, la desesperanza en división. Sabía que cualquier palabra de consuelo, cualquier cita bíblica, sería ahora un insulto, una gasolina arrojada al fuego del resentimiento. Su papel, por el momento, era ser un pararrayos silencioso, absorber la tormenta de dolor sin quebrarse. Pero sus ojos buscaron a un hombre en particular. Lo encontró apartado de todos, de espaldas a la fogata, su silueta apenas visible contra la noche. Era el Chueco. No gritaba. No maldecía. Simplemente estaba quieto, mirando la casa. Su casa. Las paredes que había ayudado a levantar, los marcos que había ayudado a colocar. Y entonces, comenzó a reír. No fue una risa de alegría. Fue el sonido más desolador que Bergoglio había oído en su vida. Una risa seca, quebrada, llena de un cinismo tan profundo que era indistinguible del llanto. Se dio la vuelta lentamente, y su rostro, en la luz parpadeante del fuego, era el del hombre que el sacerdote había encontrado en el barro el día anterior, pero 1000 veces más viejo, 1000 veces más roto. «¿Y ahora qué, padrecito?», dijo, su voz goteando un sarcasmo venenoso. Clavó sus ojos en Bergoglio, y en ellos había un triunfo desolador. «¿Ahora qué hacemos con la voluntad de Dios, Ahora que perdonamos y construimos, ¡zas! Viene el mundo real y nos recuerda cuál es nuestro lugar». Dio una palmada suave, casi una caricia, a uno de los ladrillos. «Bonita, Una casa construida sobre la única piedra que nunca se rompe, la que está dispuesta a perdonar». Repitió las palabras del sacerdote con una entonación burlona y cruel. «Resulta que sus piedras no aguantan una mierda,
padre. Resulta que un papel firmado por un juez es más fuerte que toda su fe y todo nuestro sudor. Siempre lo es. Se encogió de hombros, un gesto de capitulación total. Fue un lindo día. Casi me lo creo y todo. Pero la función se acabó. Volvemos al barro. Es nuestro hogar, ¿recuerda? Se dispuso a marcharse, a disolverse en la oscuridad de la que había salido, a volver a ser la bestia porque ser un hombre dolía demasiado. Nadie se mueve de aquí. La voz no fue la de Acosta ni la del sacerdote. Fue la de doña Elvira. La anciana se había puesto de pie junto a su olla de mate cocido, y aunque su cuerpo era frágil, su presencia llenaba el espacio. Sus ojos negros y pequeños como cabezas de alfiler recorrieron el grupo, deteniéndose en cada rostro, silenciando las quejas y las acusaciones con el peso de su autoridad ancestral. Dejen de lloriquear como niños a los que les han quitado un juguete. ¿Qué se creían? ¿Que por levantar 4 paredes ya habíamos ganado el cielo? Se acercó al fuego y, con una determinación feroz, atizó las brasas hasta que las llamas volvieron a levantarse, altas y desafiantes. El miedo es el mate que nos sirven todos los días. Si quieren, siéntense a tomarlo y a esperar que la excavadora les pase por encima. Yo no. Cogió la pava con agua caliente. El que tenga sed, que se arrime. El que quiera rendirse, que se vaya a su casa a rezar por su alma, porque ya la ha perdido. Su intervención fue un electrochoque. La practicidad de su gesto, atizar el fuego, preparar mate, era un ancla en medio del huracán de pánico. Rompió la espiral de histeria. La gente dejó de gritar. Se miraron unos a otros, avergonzados. Acosta se apartó de la pared, mirándose los nudillos ensangrentados como si no fueran suyos. El chueco detuvo su huida, paralizado por la voz de la anciana. Lentamente, como si fueran atraídos por una fuerza magnética, algunos comenzaron a acercarse al fuego, no para hablar, sino para sentir su calor, para estar juntos. Elvira sirvió el primer mate y se lo pasó a Marta, que aún sollozaba en silencio. Fue entonces cuando el padre Bergoglio decidió que era el momento de hablar. Se acercó al centro del círculo, su rostro grave pero sereno a la luz de las llamas. No levantó la voz. Tienen razón, dijo, y esta admisión inesperada capturó la atención de todos. Tienen razón en tener miedo. Tienen razón en estar enojados. Lo que ese hombre ha hecho es un acto de una crueldad infinita. Nos ha robado la alegría y nos ha escupido en la cara. Dejó que sus palabras calaran. Validó su dolor, no lo minimizó. Y el chueco también tiene razón, continuó, girándose para mirarlo directamente. Un papel firmado parece más fuerte que nuestra fe. El mundo nos dice que el barro es nuestro hogar y que no merecemos nada más. El chueco lo miró, desconcertado. Pero hay algo en lo que se equivocan, dijo el sacerdote, y su voz adquirió un filo de acero. Creen que la batalla es por esta casa. Creen que si la derriban, habrán ganado. Y ese es nuestro único error, creerles. Recorrió con la mirada las paredes a medio construir. Esto no son solo ladrillos. Es la prueba de lo que podemos hacer juntos. Es la tumba del hombre que eras, dijo, señalando al chueco, y la cuna del hombre que puede ser. Y es la primera cosa decente que hemos hecho por nosotros mismos en mucho tiempo. Se volvió hacia la comunidad. Valente nos ha dado 48 horas. Y ha cometido un error. Nos ha dado tiempo. Tiempo para decidir quiénes somos. ¿Somos un montón de gente asustada que se esconde en sus casas? ¿O somos una comunidad? Hizo una pausa dramática. Yo digo que sigamos construyendo. Un murmullo de incredulidad y protesta recorrió el grupo. ¿Para qué?, gritó alguien. Para que tengan más que demoler. No, respondió Bergoglio con una calma luminosa. No vamos a construir para terminarla. Vamos a construir para demostrarles que no estamos rotos. Cada ladrillo que pongamos desde ahora no será para el techo, será un mensaje. Cada clavo será un grito.
Vamos a trabajar estas 48 horas no como peones construyendo una casa, sino como artistas creando un monumento a nuestra dignidad. Y cuando vengan con sus máquinas, no encontrarán una construcción ilegal. Encontrarán una obra de arte. Encontrarán el testamento de un pueblo que se negó a morir de rodillas. Se acercó a Acosta. Mañana por la mañana, tú y yo, y quien quiera venir, iremos a ver a ese hombre, a Valente. Pero no iremos a suplicar. Iremos a su oficina, a su mundo, no como vecinos, pidiendo limosna, sino como socios que vienen a renegociar un contrato. La audacia de la propuesta era tan inmensa, tan suicida, que silenció todas las protestas. Les llevaremos el único capital que tenemos, nuestra historia. La historia de este día. La historia de esta casa. Y veremos si su ley es más fuerte que nuestra verdad. Se agachó, cogió la pala que el hombre había arrojado y se la tendió a Acosta. La decisión es suya. ¿Seguimos? ¿O dejamos que el barro nos gane la partida? Acosta miró la pala, luego al sacerdote, luego a las caras de sus vecinos. La duda todavía estaba allí, pero el miedo empezaba a ser reemplazado por una chispa de desafío. Cogió la pala. La mano de Acosta se cerró sobre el mango de madera de la pala con una fuerza que le devolvió el color a sus nudillos ensangrentados. No fue un gesto triunfal. No hubo un grito de guerra ni un aplauso de la multitud acobardada. Fue un acto solemne, la firma silenciosa de un pacto de resistencia. El peso de la herramienta en su mano pareció anclarlo de nuevo, devolviéndole su centro, su propósito. Levantó la vista del sacerdote y la paseó por los rostros de sus vecinos, que lo observaban en un silencio expectante, suspendidos entre el abismo del miedo y la esperanza. Su mirada se detuvo en el chueco, que seguía de pie, una estatua de cinismo resquebrajado, observando la escena con una intensidad febril, como si el destino de su propia alma se estuviera decidiendo en ese apretón de manos sobre una pala. Finalmente, Acosta sintió un movimiento corto y brusco. No era un gesto para el cura, era para sí mismo. La decisión estaba tomada. Se dio la vuelta y, sin decir una palabra, caminó hacia la pared a medio construir, clavó la pala en una pila de arena y comenzó a hacer la mezcla. El sonido rítmico de la pala cortando la arena, mezclándola con el cemento y el agua, fue la única respuesta. Un sonido terco, monótono, desafiante. Un latido. Y ese latido fue una llamada. El hombre que había arrojado su propia pala con rabia, la recogió del suelo, avergonzado, y se unió a Acosta. El viejo carpintero se acercó al sacerdote. «Nunca he trabajado de noche, padre», dijo con su voz rasposa. «Mis ojos ya no son lo que eran. Pero si me encienden un buen fuego que me dé luz, creo que todavía puedo enseñarles a estos muchachos cómo se endereza un marco». Doña Elvira, como si esa fuera la señal que esperaba, comenzó a organizar a las mujeres. «Más leña. Toda la que encuentren. Y agua. Vamos a necesitar mucha agua y mucho mate si pensamos pasar la noche en vela». La villa no se fue a dormir. La noticia de la decisión se esparció por los pasillos no como un rumor, sino como una orden silenciosa. Las luces que se habían apagado volvieron a encenderse. Las puertas que se habían cerrado con miedo se abrieron con una nueva determinación. La gente no regresó al solar en una turba caótica, sino en un flujo constante y organizado. Traían lo que tenían, un radio con música, más leña, un termo con café, una lámpara de querosén cuya luz amarilla y parpadeante se unió a la de las fogatas. La noche, que había sido el escenario de su derrota, se convirtió en el lienzo de su resistencia. El solar de la construcción se transformó en un astillero iluminado por fuegos, un santuario de trabajo febril bajo un cielo sin estrellas. La desesperación no había desaparecido, el miedo seguía ahí, agazapado en las sombras, pero ahora estaba contenido por una capa de furia y de un orgullo recién descubierto. El padre Bergoglio se quitó la camisa, quedándose en camiseta a pesar del frío, y se metió en la zanja de los cimientos con dos jóvenes para ayudar a colocar una línea de piedras. No daba órdenes. No predicaba. Simplemente trabajaba,
su cuerpo moviéndose con el ritmo de los demás, su sudor mezclándose con el de ellos. Su presencia era un sermón silencioso, mucho más poderoso que cualquier palabra. Les decía, sin hablar, estoy con ustedes, en el barro, en la lucha. Su destino es el mío. Cada vez que un hombre flaqueaba, agotado, veía al cura seguir cavando o acarreando, y encontraba fuerzas para dar un poco más. Era el combustible moral de aquella maquinaria imposible. Pero la transformación más profunda se estaba obrando en silencio, en el corazón del Chueco. Durante la primera hora, se quedó inmóvil, observando. Veía a sus vecinos, gente a la que había insultado, robado y despreciado, sudando y maldiciendo para levantar las paredes de su casa, una casa que con toda seguridad sería demolida. Veía a los hijos de esa gente traerle un vaso de agua a costa, a su enemigo jurado. Veía a mujeres que antes se cambiaban de acera para no cruzárselo, ahora removiendo una olla comunitaria para alimentar a los que construían su hogar. Era un universo invertido, una realidad tan contraria a todo lo que había conocido que le producía un vértigo físico. La risa cínica había muerto en su garganta. El sarcasmo se había evaporado. En su lugar, crecía una emoción tan extraña y abrumadora que no supo identificarla. Era una mezcla de gratitud, vergüenza y una feroz, una protectora, sensación de pertenencia. Finalmente, se movió. No pidió permiso. No preguntó qué hacer. Caminó hasta donde el viejo carpintero luchaba por enderezar el marco de la ventana. El anciano estaba usando un mazo pesado, pero sus brazos ya no tenían la fuerza de antes. El Chueco, sin decir una palabra, le quitó el mazo de las manos. El carpintero lo miró, sorprendido, a punto de protestar. Pero vio la expresión en la cara del Chueco y guardó silencio. No había ira en sus ojos, sino una concentración absoluta, una precisión casi de cirujano. El Chueco levantó el mazo y lo descargó contra la madera. El golpe fue perfecto. Seco, potente, exacto. El marco encajó en su sitio con un crujido de satisfacción. No se detuvo ahí. Cogió clavos y un martillo y comenzó a asegurarlo, sus movimientos rápidos y eficientes, como si llevara toda la vida haciendo aquello. A partir de ese momento, el Chueco se convirtió en el motor de la construcción. Su energía parecía inagotable. Estaba en todas partes, levantando las vigas más pesadas, subiendo a los andamios improvisados, organizando los materiales. Trabajaba con la furia de un hombre que está luchando no por un techo, sino por su propia alma. Y la gente, al verlo, trabajaba más duro. Si él, el hombre por el que todo había empezado, no se rendía, ¿cómo iban a rendirse ellos? A medida que avanzaba la noche, la naturaleza del trabajo cambió. La propuesta del sacerdote había echado raíces. Ya no construían una simple casa. Construían su testamento. Una joven que sabía dibujar tomó un clavo y comenzó a grabar en el cemento fresco de una de las paredes. No dibujó flores ni corazones. Dibujó los rostros de sus vecinos, la cara arrugada de doña Elvira, el ceño fruncido de Acosta, la sonrisa cansada del padre Bergoglio. Otros la imitaron. Empezaron a dejar sus marcas. Alguien incrustó en el muro una cadena de bicicleta rota, formando una cruz. Los niños, antes de que los mandaran a dormir, dejaron las huellas de sus manos pequeñas en una esquina, una firma diminuta e indeleble. El muro dejó de ser una pared para convertirse en un mural, una cápsula del tiempo de su desafío. Era un acto de una belleza desesperada, un grito de estuvimos aquí dirigido a las excavadoras que vendrían. El amanecer los encontró exhaustos, cubiertos de mugre, pero no derrotados. La casa se erguía, casi terminada. Tenía un techo de chapas relucientes, una puerta de madera maciza y las paredes cubiertas de las cicatrices de su arte. Era una estructura extraña, mitad refugio, mitad monumento. Alrededor, el campamento de trabajo parecía el día después de una batalla. Cuerpos dormitando junto a las brasas moribundas, herramientas esparcidas por el suelo, el silencio del agotamiento total. El padre Bergoglio se lavó la cara con el agua helada de un balde. Acosta se acercó a él,
con los ojos rojos por el cansancio y el humo. «Es la hora», dijo simplemente. El sacerdote asintió. Se acercó al Chueco, que estaba sentado en el umbral de su nueva puerta, contemplando el amanecer. Su rostro estaba en calma. La bestia se había ido. «Chueco», dijo el sacerdote con suavidad. «Vienes con nosotros». El Chueco levantó la vista, sorprendido. «¿Yo? ¿Para qué?» «Porque esta ya no es la historia de una comunidad que te ayuda», respondió Bergoglio. «Es la historia de un hombre que se levantó y ayudó a su comunidad a levantarse. Eres el socio mayoritario de este proyecto. Y los socios van a las reuniones». El Chueco se miró las manos, callosas y sucias. Por primera vez, no le dieron asco. Se puso de pie. Los tres hombres, el albañil, el sacerdote y el paria redimido, se miraron en la primera luz del día. El viaje fue un éxodo a la inversa. No escapaban de la esclavitud hacia una tierra prometida, sino que abandonaban la frágil libertad de su tierra recuperada para adentrarse voluntariamente en el corazón del imperio. El único vehículo que poseía la comunidad y que aún funcionaba era la destartalada furgoneta de don Camilo, el verdulero, un armatoste oxidado que tosía un humo negro y olía a tierra y a repollo. Acosta se sentó de copiloto, sus manos callosas aferradas al plástico gastado del salpicadero, como si fuera el timón de un barco en medio de la tempestad. El padre Bergoglio se sentó atrás en una esquina, con la espalda recta y una serenidad que parecía fuera de lugar en medio de la mugre y el cansancio. Hacia un lado, también en la parte de atrás, sobre un montón de arpilleras vacías, iba el Chueco. No por elección, sino porque sentía que ese era su lugar, el del socio que aún no se creía del todo parte de la empresa. Mientras la furgoneta se sacudía y traqueteaba por los pasillos de barro, dejando atrás la casa monumento y los rostros expectantes de sus vecinos, el Chueco observaba la villa a través de los barrotes de la ventanilla trasera. Veía su mundo, el único que había conocido, alejarse. Y por primera vez en su vida, no sintió el deseo de huir de él, sino un miedo feroz a no ser capaz de defenderlo. Cuando salieron a la avenida asfaltada, el contraste fue una agresión física. El sol de la mañana, que en la villa era una caricia que secaba el barro, aquí era un destello hostil que rebotaba en los parabrisas de miles de coches que se movían con una prisa anónima. El ruido de las bocinas y los motores reemplazó el sonido de los martillos y las conversaciones. El aire ya no olía a leña y a guiso, sino a gases de escape y a la indiferencia de la gran ciudad. Los otros conductores los miraban con una mezcla de fastidio y curiosidad. Veían la furgoneta oxidada, veían los rostros sucios y agotados de los hombres en su interior, y los catalogaban instantáneamente como un error en el paisaje, una pieza que no encajaba en la maquinaria ordenada de la metrópoli. Eran invisibles. O peor aún, eran una molestia visible que todos preferirían ignorar. Acosta apretó la mandíbula, resistiendo el impulso de responder a una bocina con un insulto. Bergoglio parecía no notar nada, su mirada fija en el horizonte de edificios que se alzaba ante ellos. El Chueco, en la parte de atrás, se sentía como un animal enjaulado siendo transportado al matadero. El edificio de la Corporación Inmobiliaria del Sur no apareció gradualmente. Se manifestó. Un momento estaban conduciendo por una calle normal y al siguiente, al doblar una esquina, estaba allí. Era un coloso de cristal ahumado y acero, un monolito tan alto que parecía sostener el cielo con una arrogancia gélida. No tenía la belleza de una catedral ni la funcionalidad de una fábrica. Era un monumento al poder en su forma más pura y abstracta. Su superficie reflejaba una versión distorsionada y pulcra de la ciudad, limpiándola de su desorden y de su gente. La furgoneta del verdulero, al detenerse frente a la entrada, pareció encogerse, una cucaracha a los pies de un gigante. Un portero con un uniforme impecable y guantes blancos los observó desde detrás de las puertas de cristal con una expresión de incredulidad y asco. Don Camilo apagó el motor, que murió con un estertor agónico. «Llegamos», dijo solemnemente. Durante un largo minuto, ninguno de los tres pasajeros se movió.
El silencio dentro del vehículo era el de los soldados antes de salir de la trinchera. Bueno, dijo finalmente Acosta, su voz ronca. ¿A qué vinimos? Se bajó de la furgoneta y el ruido de la ciudad lo golpeó. Bergoglio y el Chueco lo siguieron. Se quedaron de pie en la acera, un trío imposible. El albañil, con los nudillos aún hinchados y la ropa manchada de sangre seca y cemento. El sacerdote, con sus pantalones de trabajo y una camisa que alguna vez fue blanca, ahora gris por el polvo. Y el paria, con la barba crecida, la ropa de otro hombre y una mirada que oscilaba entre el desafío y el pánico. Eran un insulto viviente a la pulcritud de aquel lugar. Cruzaron las puertas giratorias y el mundo exterior se desvaneció. Fueron recibidos por un silencio casi total y una ráfaga de aire acondicionado tan frío que era como entrar en una morgue. El vestíbulo era una catedral dedicada al dios del dinero. El suelo, de un mármol negro tan pulido que reflejaba sus figuras como fantasmas sucios, se extendía en una vasta y desoladora llanura. Columnas de acero cepillado se elevaban hacia un techo altísimo, donde unas luces blancas y sin alma imitaban un día perpetuamente nublado. No había plantas. No había cuadros. No había nada que delatara el toque caótico de la vida. En el centro de aquella inmensidad, un mostrador de recepción, largo y curvo como la sonrisa de un tiburón, era el único mueble. Detrás de él, una mujer de una elegancia inhumana, con el pelo recogido en un moño perfecto y un traje sastre, tecleaba en un ordenador con unos dedos largos y pálidos. No levantó la vista cuando entraron. El sonido de sus botas de trabajo sobre el mármol fue una profanación, un eco del mundo real que aquel lugar se esforzaba por mantener a raya. Se detuvieron frente al mostrador. La distancia que la mujer mantenía, tanto física como emocional, era una barrera más formidable que cualquier muro. Tras varios segundos de un silencio incómodo, ella finalmente levantó la vista. Sus ojos, de un azul pálido, los recorrieron de arriba abajo, no como a personas, sino como a una mancha en su impecable campo de visión. ¿Sí?, preguntó, y su voz era tan fría y estéril como el aire que los rodeaba. El padre Bergoglio dio un paso al frente. Buenos días. Venimos a ver al señor Ricardo Valente. La mujer arqueó una ceja, un movimiento casi imperceptible que transmitía un universo de desdén. ¿Tienen cita? No exactamente, admitió el sacerdote con calma. Pero él nos visitó anoche. Espera nuestra respuesta. La mujer volvió su atención al teclado. Sus dedos volaron sobre las teclas. No tengo ninguna reunión programada para el señor Valente que no esté en su agenda. Y ustedes, desde luego, no están en ella. La frase fue una ejecución. Un punto final. Se dispuso a volver a su trabajo, dándolos por despedidos. El sistema había hablado. No existían. Acosta dio un paso al frente, su corpulencia proyectando una sombra sobre el inmaculado mostrador. Escúcheme, señorita, empezó a decir, su voz un trueno contenido. Pero Bergoglio le puso una mano en el brazo, deteniéndolo. Déjame a mí, susurró. El sacerdote se inclinó ligeramente hacia adelante, forzando a la mujer a mirarlo de nuevo. Sonrió, una sonrisa amable que contrastaba violentamente con la tensión del momento. Tiene usted toda la razón, dijo con una suavidad desarmante. No tenemos cita. Y nuestro nombre no le diría nada. Pero le pido, por favor, que le diga al señor Valente que sus socios están aquí. La palabra socios colgó en el aire helado del vestíbulo. La mujer lo miró fijamente, tratando de detectar el sarcasmo o la locura. No encontró ninguna de las dos cosas, solo una convicción serena y desconcertante. ¿Socios?, repitió, y la palabra sonó absurda en sus labios. ¿Qué clase de socios? Los socios mayoritarios, continuó Bergoglio, de la propiedad que él visitó anoche. La comunidad de la Villa Zabaleta. Él nos hizo una oferta, y venimos a presentarle nuestra contraoferta. La lógica de la mujer, una lógica construida sobre agendas, jerarquías y protocolos, sufrió un cortocircuito.
Aquellos hombres no eran mendigos pidiendo una limosna, ni manifestantes protestando. Se presentaban con el lenguaje de los negocios, el único lenguaje que la torre entendía, pero lo usaban de una forma completamente herética. ¿Una comunidad de una villa miseria como socio de una corporación? Era un concepto tan ajeno a su realidad que no supo cómo procesarlo. Su manual de procedimientos no tenía un capítulo para aquello. Miró a los tres hombres, el albañil rudo, el cura tranquilo y el hombre de la mirada rota que parecía el fantasma de todas las deudas impagadas del mundo. Y por primera vez, sintió una punzada de incertidumbre. Su trabajo consistía en ser un filtro, en mantener la realidad sucia y desordenada lejos de las altas esferas. Pero aquella realidad acababa de presentarse en su mostrador con un traje de negocios imaginario y una determinación de acero. Dudó. Por un instante, su dedo se movió hacia el botón que alertaba a seguridad. Pero algo la detuvo. Quizás la calma en los ojos del sacerdote, o la dignidad herida en la postura de Acosta. O quizás, simplemente, una chispa de curiosidad humana que su trabajo no había logrado extinguir del todo. Con un suspiro casi inaudible de frustración, levantó el auricular de su teléfono. «Oficina del señor Valente», dijo, su voz ahora un poco menos segura. «Hay 3 caballeros aquí abajo. Dicen que son socios. De la villa 21 a 24. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. El silencio se podía cortar. El vestíbulo entero pareció contener la respiración. Finalmente, una voz distante y metálica respondió por el auricular. La mujer escuchó, sus ojos azules abriéndose con incredulidad. Colgó el teléfono lentamente, como si pesara una tonelada. Levantó la vista hacia los 3 hombres. Su rostro era una máscara de confusión profesional. «El ascensor del fondo», dijo, señalando con un dedo tembloroso. El ascensor no era una caja de metal, era una cápsula de teletransporte a otra dimensión. Cuando las puertas de acero pulido se cerraron, sellaron el mundo del vestíbulo y lo sumergieron en un silencio absoluto y presurizado. No hubo un tirón, ni un traqueteo. Simplemente un ascenso increíblemente suave y veloz, un movimiento vertical tan ajeno a su experiencia horizontal del mundo que les produjo una sensación de vértigo. Las paredes del ascensor eran espejos oscuros, y en ellas se vieron reflejados. No eran 3 hombres, eran 3 fantasmas sucios, 3 espectros del barro y el sudor materializados en el santuario de la pulcritud. Acosta se vio a sí mismo y apretó los puños, su reflejo imitando el gesto. Vio la sangre seca en sus nudillos, la mancha de cemento en su frente, y sintió una oleada de rabia y vergüenza. Toda su vida había sido una lucha contra la gravedad, levantando muros ladrillo a ladrillo. Y ahora, esta máquina se burlaba de su esfuerzo, ascendiendo en segundos una altura que a él le llevaría años construir. El padre Bergoglio no miró su propio reflejo. Miró las caras de sus compañeros. Vio la tensión en la mandíbula de Acosta, una bomba de relojería de orgullo herido. Y vio la expresión en el rostro del Chueco, y aquello le partió el corazón. El Chueco estaba fascinado y aterrorizado. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad de los pasillos y al resplandor del fuego, no podían procesar el brillo frío y perfecto de aquel espacio. Se miraba las manos, callosas y negras de mugre, y luego miraba su reflejo. El hombre del espejo era un extraño, un animal salvaje atrapado en una jaula de cristal. El sacerdote vio como el viejo cinismo, la vieja máscara de no me importa nada, luchaba por volver a su rostro, pero era una defensa demasiado débil contra la abrumadora evidencia de su propia miseria. Bergoglio se acercó y le puso una mano en el hombro. El Chueco se sobresaltó, pero no se apartó. «¿Recuerda por qué estamos aquí?», le susurró el sacerdote, su voz un ancla en el silencio. «No estás solo». Las puertas se abrieron con un susurro en el piso 35, y la realidad los golpeó de nuevo. Si el vestíbulo era una catedral, esto era el cielo. O un simulacro perfecto de él. El suelo ya no era de mármol frío, sino de una alfombra tan gruesa y mullida que sus botas de trabajo se hundían en ella, amortiguando cualquier sonido, borrando sus huellas.
Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura y cálida, y de ellas colgaban cuadros de arte abstracto que les parecieron manchas de colores sin sentido, pero que gritaban riqueza en un lenguaje que no entendían. Y luego estaba la luz. A su derecha, una pared entera era un ventanal panorámico, del suelo al techo, que ofrecía una vista de Buenos Aires que solo los dioses y los directores ejecutivos podían contemplar. La ciudad se extendía a sus pies como una maqueta, un mapa de su propio poder. Allá abajo, muy lejos, invisible pero presente, estaba Zabaleta, una mancha insignificante de desorden en la ordenada geometría de la metrópoli. El mensaje era claro: desde aquí arriba, ustedes no existen. Una mujer joven, diferente a la de la recepción pero cortada por el mismo patrón de elegancia helada, se levantó de un escritorio de diseño minimalista. El señor Valente los recibirá en un momento, dijo, su voz un murmullo educado. Por favor, tomen asiento. Le señaló un conjunto de sofás de cuero blanco que parecían nubes sólidas. Sentarse en ellos fue una tortura. El cuero era suave y frío, y sentían que su suciedad lo estaba profanando con cada roce. Se sentaron en el borde, rígidos, sin atreverse a apoyarse en el respaldo. 3 cuervos posados en un nido de nieve. Les ofreció café. Acosta y el Chueco negaron con la cabeza. Bergoglio aceptó con una sonrisa amable. La mujer se lo trajo en una taza de porcelana tan fina que parecía que se rompería con solo mirarla. El sacerdote la sostuvo con sus manos aún enrojecidas por el trabajo realizado, un contraste que resumía toda la historia. Esperaron. Fue una espera calculada, una tortura psicológica diseñada para empequeñecerlos, para recordarles que su tiempo no valía nada y el de Valente lo valía todo. 5 minutos. 10. 15. Acosta tamborileaba con los dedos en su rodilla. El Chueco no se movía, su mirada perdida en la inmensidad de la ciudad a través del cristal. Finalmente, una puerta de madera maciza al fondo de la sala se abrió. Ricardo Valente apareció en el umbral. No parecía sorprendido ni enojado. Su rostro mostraba una curiosidad divertida, la de un entomólogo que está a punto de estudiar unos insectos particularmente extraños. «Pasen, por favor», dijo, su voz tan pulcra como en la noche anterior. La oficina era aún más intimidante. Un escritorio gigantesco de ébano, tan grande como una mesa de comedor, ocupaba el centro. Detrás de él, el ventanal continuaba, convirtiendo la vista de la ciudad en el telón de fondo de su poder. Valente no se sentó. Se quedó de pie, junto a la ventana, invitándolos a entrar en su dominio. Entraron y se quedaron de pie en medio de la alfombra, sintiéndose aún más fuera de lugar. No esperaba verlos tan pronto, dijo Valente, juntando las manos a la espalda. Y ciertamente no a los 3. Debo admitir que su audacia es refrescante. Se giró hacia el Chueco. ¿Y ustedes? Él es el socio mayoritario, intervino Bergoglio antes de que el Chueco pudiera responder o encogerse. Valente enarcó una ceja. Fascinante. Un socio que construye su propia casa en un terreno que no le pertenece. Una metáfora interesante de su modelo de negocio. El sarcasmo era un bisturí. Acosta dio un paso al frente, incapaz de contenerse más. No vinimos a escuchar sus chistes, Valente. Vinimos a decirle que no nos vamos. Valente lo miró con una calma exasperante. Señor Acosta, ¿verdad? El albañil. Su pasión es admirable, pero está mal dirigida. Usted no está en posición de decir nada. Ustedes están en mis terrenos. Fin de la discusión. Esa tierra no es suya, gruñó Acosta. Ha sido nuestro hogar por 30 años. La regamos con nuestro sudor y enterramos a nuestros muertos en ella. El sudor no genera títulos de propiedad, señor Acosta, replicó Valente. Solo la tinta y los sellos lo hacen. Y yo tengo la tinta y los sellos. Fue entonces cuando el padre Bergoglio intervino. Dio un paso al frente, colocando una carpeta gastada sobre el escritorio inmaculado de Valente. No contenía papeles legales.
Contenía fotografías. Fotos que había tomado durante la noche y la madrugada. Fotos de los rostros de la gente trabajando, de las manos de los niños en el cemento, de los dibujos grabados en los ladrillos. «Usted tiene la tinta, señor Valente», dijo el sacerdote con voz tranquila. «Nosotros tenemos la historia. Usted tiene una orden de desalojo. Nosotros tenemos un testamento». Valente miró las fotos con desdén. «Bonito. Conmovedor. Irrelevante». Las apartó con el dorso de la mano. «Siguen sin entenderlo. Esto no es una negociación. Es una notificación. Se van. O los sacamos. Y si oponen resistencia, créanme, la ley tiene formas muy desagradables de lidiar con los ocupas». La amenaza final. El puño de hierro dentro del guante de seda. La sala se quedó en silencio. Acosta y Bergoglio habían jugado sus cartas. La fuerza. La fe. Ninguna había funcionado. La partida parecía perdida. Y entonces, ocurrió lo inesperado. El Chueco, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Valente apenas reparó en él. Pero el Chueco no miró a Valente. Miró a través del ventanal, a la ciudad que se extendía abajo. Y habló. Su voz, para sorpresa de todos, no era el gruñido de antes, ni el susurro roto. Era una voz nueva, tranquila, forjada en el fuego de las últimas 48 horas. «Yo vivía ahí abajo, ¿sabe?», dijo, señalando con la barbilla hacia el horizonte. «No en la ciudad. Más allá. En esa mancha. En el barro». Valente lo miró, impaciente. «Sí, ya nos ha quedado claro su origen». «No», dijo el Chueco, girándose para mirarlo a los ojos por primera vez. Y en sus ojos ya no había miedo, solo una claridad terrible. «Usted no entiende. Yo no vivía en el barro. Yo era el barro. Yo era el odio, la basura, la mierda que todos ustedes prefieren no ver. Yo era la prueba viviente de que su mundo y el nuestro no podían tocarse. Yo era su coartada para decir que no había esperanza». Caminó lentamente hasta el escritorio y recogió una de las fotografías, la de las manos de los niños en la pared. La sostuvo frente a Valente. «Estos 2 días, esta gente, este cura, construyeron una casa para el barro. Me dieron paredes. Me dieron sopa. Me dieron un nombre. Y ahora usted viene a decirme que va a demoler esa casa». Dejó la foto sobre el escritorio. «Puede hacerlo», continuó, su voz subiendo de tono, llenándose de una pasión que hizo vibrar el aire de la oficina. «Traiga sus excavadoras. Tire abajo esas paredes. Le será muy fácil. Pero le advierto una cosa. El barro, cuando se seca, se convierte en polvo. Y el polvo, cuando sopla el viento, se mete en todas partes. Se mete en sus coches de lujo, en sus alfombras, en sus pulmones. Si usted destruye esa casa, no me va a devolver al barro. Me va a liberar. Y yo, y todos los que son como yo, nos convertiremos en el polvo que se colará por las grietas de su mundo perfecto y se lo recordará cada día. No nos puede desalojar, Valente. Porque ya estamos dentro». Se hizo un silencio atronador. Ricardo Valente, el hombre que manejaba millones con una llamada, el hombre que movía los hilos de la ciudad, se quedó sin palabras. Miró al hombre que tenía delante, al paria cubierto de mugre, y por primera vez no vio a un insecto. Vio una verdad tan innegable y tan poderosa como una ley de la física. Vio la consecuencia directa de sus propias acciones. Vio el polvo. Miró las fotografías. Miró por la ventana a su ciudad. Y en su rostro, por un instante, apareció una emoción que nadie en esa torre había visto jamás. La duda. La crónica no termina con el rugido de las excavadoras ni con la firma de un contrato. Termina aquí. En este silencio. Con una pregunta suspendida en el aire más caro de la ciudad. Una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Puede un imperio de cristal sobrevivir cuando el viento comienza a soplar, cargado con el polvo de la dignidad recuperada? La respuesta, querido amigo o amiga, aún se está escribiendo.
con cada ladrillo, con cada mano extendida, en cada rincón del mundo donde el barro decide, un día, ponerse de pie.